Adelante. Hermanos, buenas noches. Bienvenidos. Estamos acá en la Iglesia Jesús Salve y Guía, pues en este servicio de los días sábados a las 8 de la noche hemos cambiado porque tenemos los servicios los días domingos al mediodía. Pero bueno, vamos a retomar el servicio que antes teníamos por 2 años a las 8 de la noche los sábados. Así que bienvenidos y bienvenidos los que están en vivo allá en Jesús Salve y Guía TV por YouTube. Así que vamos a continuar estas reuniones en sesiones que estamos acerca de lo que es el reino de Dios. Hablamos la semana pasada acerca de cómo se establece el reino de Dios. Una de las cosas que entendemos que el reino es establecer lo que en el cielo estaba ya diseñado como un prototipo, estaba diseñado como algo formado de parte de Dios y que venía a esta tierra a establecerse a través de Adán. Él venía con esa estructura del reino de Dios y él se estableció como una comunión y una semejanza de Dios aquí en la tierra. Pero, ¿qué pasó? La caída, todos lo sabemos, y a través de eso ese reino se pierde el reino de Dios y viene a establecerse un reino totalmente de las tinieblas, ¿no? Lo que vivimos en este tiempo a través de ese reino, de este tiempo, de este mundo, es un reino totalmente con una cultura del mundo, no la cultura del reino. Entonces, en esta noche vamos a estar haciendo ese diseño de cómo verdaderamente todas estas cosas se han podido perder y a través de este proceso nos lleva constantemente a mirar de qué forma nosotros hemos perdido toda esa dimensión de lo que es el reino de Dios aquí en la tierra. Muchas de las cosas que hemos perdido es, por ejemplo, que hemos perdido el dominio y hemos perdido la autoridad que Adán tenía, porque Adán tenía un dominio y una autoridad. Al perder, como decíamos, no perdió el amor, no perdió la bondad, no perdió la condición que tenía con su padre, sino perdió el dominio y el poder que Dios le había dado para que pueda ejercer esa estructura del reino de Dios en el Edén. Al no cumplir ese pacto de obediencia, a no establecer esa relación con ese árbol del conocimiento, le hizo perder esa comunión con Dios y automáticamente salió del Edén. Perdió esa autoridad del reino y perdió también la manifestación que es pues estar en la comunión con el Padre Creador, ¿no? Así que a través de eso nos va a llevar a mirar que a través de ese proceso el ser humano empieza a vivir una cultura totalmente de tinieblas. La cultura que se establece a través de toda la creación y todas las culturas que han pasado a través de los tiempos han sido culturas totalmente pues infectadas, totalmente contaminadas con la cultura del mundo. Esta cultura del mundo trae como consecuencia pues un lenguaje, una costumbre, trae diseños totalmente involucrando una vida del mundo y no las condiciones que establece el reino de Dios, ¿no? Esto habla claramente cómo nosotros en Pablo, más adelante en Romanos, habla en el capítulo 12:2, de cómo verdaderamente vamos a nosotros tener la lucha, no con el espíritu, sino con la mente, porque la mente es la que nos ha llevado a tener el rompimiento de esos patrones que hemos adquirido durante tantos años y no hemos podido renovarlo por causa de que tenía que haber una venida de un Salvador, de Cristo Jesús. Es el que viene como un encargado, viene como un ejercicio, como una autoridad dada por Dios para establecer el reino de Dios aquí en la tierra, a retomar, a restituir a través de la justicia y el juicio que Dios iba a hacer a través de Cristo. Esto nos lleva mucho a tornar toda la secuencia de cambios que necesitamos entender para poder dimensionar de qué manera el reino de nosotros, el que estamos viviendo, es un reino totalmente en el mundo, porque tenemos las costumbres del mundo, las costumbres de nuestro país, ¿no? Tenemos las costumbres de nuestra familia, que no están en la comunión del diseño de Dios. Están en el diseño de las costumbres de cada cultura, ¿no? La comida, la música, la educación, la formación, todo eso está ligado pues a una costumbre, ¿no? Las costumbres que cada país trae,
cada tradición es que cada persona trae, el conocimiento que se adquiere en el colegio, en la universidad, todo eso son parte de una cultura. Y esa es la cultura de las tinieblas, la cultura del mundo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros venimos a acercarnos a conocer de Cristo, nosotros venimos a salvar nuestra vida, pero nuestra mente sigue en una cultura del mundo. Entonces, el problema no está en que nosotros estemos salvos en el Espíritu, sino que estamos totalmente perdidos en la mente, porque nosotros tenemos la estructura de un reinado totalmente del rey, de las tinieblas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tratamos en este proceso de restauración? Tratamos de trabajar la parte de la mente en el que tiene que ser renovada. ¿Por qué? Porque la vida espiritual ya está salvada. Lo que nuestra lucha está, como dice, la lucha que tenemos nosotros está en la mente. ¿Por qué? Porque la estructura que tenemos nosotros está plasmada en 30, 40 años de una vida totalmente de una cultura. Todo reinado, como dice el reino de Dios tiene un rey. Y ese rey pues se llama Cristo, ¿no? Y así también, como tiene el reinado, tiene que tener un territorio. Y el territorio tiene que tener también sus súbditos. Entonces, de la misma manera, la cultura del mundo también tiene un rey, tiene un presidente, tiene su territorio y tiene sus habitantes. Entonces, yo creo que de la misma manera como se ha conceptuado el reino de Dios, Dios establece también a Cristo como el rey y establece un reinado que es un territorio en el cual nosotros tenemos que dominarlo, porque se perdió, ¿se acuerdan? Se perdió el reino de Dios. ¿Y quiénes son los súbditos? Pues los creyentes. Los que aceptan a Cristo son los súbditos de ese rey. ¿Qué pasa? Que si no hay súbditos, no hay territorio, no hay rey. Pero como ya Cristo murió, ya vino, ya estuvo, ya estableció un territorio, porque donde tú estás, tu casa, es un territorio, porque tú eres el rey. Amén. Entonces, de esa manera es como se va estableciendo el reino de Dios. No se va a dar de otra manera. ¿Cómo se establece? Pues cambiando los patrones de pensamiento. Porque todo pensamiento te va a crear una condición y una fuente de condición natural. No hay nada que esté diseñado si no hay un pensamiento. Todo pensamiento crea una imagen, crea un concepto, crea un conocimiento y crea una acción en la vida de la persona, ¿no? Y es importante que nosotros, todo lo que diseña una cultura es a través, pues, de un pensamiento. Entonces, si el concepto de una cultura de este país, por ejemplo, Estados Unidos, pues ha tenido el desarrollo de tener ciertas leyes, ciertas estructuras para tener un gobierno pues totalmente democrático, y así otros países tienen sus culturas y sus gobiernos y sus leyes y sus estatutos que van a formar un territorio y un dominio, ¿no? Y a través de un presidente, y los habitantes tienen que aceptar en la misma condición. Eso pasa lo mismo en el reino de Dios. Nosotros, al venir con establecer en nuestro corazón al rey, nosotros hacemos también un territorio físico. Nuestro cuerpo queda ser alineado a la estructura de un rey, de un reinado. Nosotros no puede haber un rey si no tiene territorio. No puede haber un rey si no tiene un territorio y tiene súbditos. ¿De qué sirve? Hay un rey, pero no hay súbditos. Tremendo, ¿no? No existiría. Todo rey tiene súbditos. Hay una historia en la parte de la palabra donde Salomón pues invita a otra reina, Sana, que viene a visitarlo, y mira pues al rey Salomón todo próspero y toda su gente pues en una prosperidad muy buena. ¿Por qué? Porque todo rey pues de la manera como piensa también los súbditos son. O sea que muchas de las cosas que vino a ver esa reina en el reinado de Salomón, no fue mirar su condición, sino anhelaba la sabiduría que tenía Salomón en ejercer ese reinado y esa condición que estaba. En otras palabras, al tú recibir a Cristo, tú dejas de ser jefe de tu casa y vienes a ser rey de ese establecimiento del reino en tu casa, ¿no? O sea, dejas de ser jefe a ser un rey de tu casa. ¿Por qué? Porque esa es la estructura del reino de Dios. El reino de Dios no se hace
por la estructura del mundo, que es ser jefe en lo natural, sino tener los principios de ese reino. Por eso se ejecuta y se hace que ese rey pues tenga un territorio y tenga los súbditos acomodados a una condición del reinado. En lo natural, pues lógico, el rey tiene que tener sus súbditos y los jefes y los plebeyos tienen que sujetarse a un jefe. Pero en el reino de Dios no trabaja así. En el reino de Dios trabaja verdaderamente que el rey tiene que tener una capacidad de poder llevar una relación totalmente afirmada en esos principios totalmente fuera del reino de las tinieblas, del reino del mundo, que es totalmente ligado a cosas naturales. Lo que viene Cristo es a establecer el reino que está totalmente ligado en un mundo espiritual. Y eso es lo que nosotros queremos plasmar en esta noche. Queremos ver que tanto nosotros podemos caminar a través de este conocimiento de la palabra, pero al mismo tiempo, si nosotros no tenemos el cambio de mente, no vamos a tener ese territorio y no vamos a tener los súbditos. ¿Qué te puedo decir? Si nosotros somos cabeza y nosotros somos cristianos y nosotros ejercemos esa condición de rey, quiere decir que los súbditos, tu familia, la familia de nosotros, tiene que tener esa aceptación de llevar un tipo diferente de reinado. El reino de acá es pues totalmente plebeyo, es una condición totalmente manejada a los principios de una estructura diferente. Es lo que quiere buscar en todo momento. Cristo quiere llamar al ejercicio de nosotros retomar lo que se había perdido, ¿no? El reino de Dios se perdió y Él viene a lo suyo, a restaurar, a restituir ese reino perdido que está dentro de nosotros. Ya no es una estructura, porque así es como todos lo pensaban. En el tiempo de Israel, de los judíos, ellos venían a adorar a un Dios que estaba en un templo. Ellos no lo tenían dentro. Ellos lo tenían en una estructura físicamente. Ahora nosotros estamos viniendo porque tenemos necesidad de congregar nada más a la gente, pero el templo físicamente se ve la presencia porque dos o más están de acuerdo, estará la presencia del Espíritu Santo. Amén. Pero ya este templo ya no es como hace muchos siglos atrás se pensaba que acá estaba la presencia de Dios. Ya no. Y de la misma manera, la presencia de Dios está en ti porque tú ejerces esa autoridad y ese dominio que hay en ti. Si no lo ejerces, entonces viene a ser lo mismo, que tenemos que venir acá pensando que acá está la autoridad, o vamos donde el pastor porque creen que está la autoridad o creen que ese no. Nosotros somos iguales todos y que nosotros tenemos que buscar a ese Dios verdadero para que nosotros entronemos y hagamos ese templo que verdaderamente ya no es este templo, sino está en nuestro templo, que es el cuerpo nuestro. Entonces, de esa manera es que genuinamente pues hacemos, ya no, o trasladamos, como dice el que viene a conocer a Cristo, traslada de una cultura del mundo a una cultura del reino, ¿no? Pero desafortunadamente nos mete a una subcultura. Y esa subcultura viene a ser una vida religiosa en el cual somos cristianos, pero seguimos viniendo al templo pensando que acá, o pensamos que el pastor es el milagro, o pensamos que a través de esos ritos pensamos que estamos haciendo la cultura de Dios, la cultura del reino. Y no es así. O sea, el mismo ejercicio del reino de Dios acá ha creado una subcultura en el cual se ha llevado ciertos ritos, ciertos mecanismos en los cuales ha caído la vida religiosa, la vida del cristiano. El cual lo que habla Cristo es que nosotros, la iglesia estaba ¿para qué? Para renovar la mente, para entrar esta palabra en nosotros y poder estructurar totalmente el diseño del reino de Dios. Amén. Entonces creo que en este tiempo estamos tratando de llegar a entender que lo más importante de esto es salir de esa subcultura, de una subcultura religiosa, de una subcultura en la cual la propia iglesia nos ha metido en eso, a tener que hacer ciertas condiciones. Dios te bendiga, aleluya, gloria a Dios, todo eso se aprende.
Pero eso no está en la palabra. Eso no está en la palabra. Eso está en la subcultura que ha creado cada doctrina, cada iglesia con ciertos formatos que sabemos que en el estudio de la mente, pues toda condición, toda conducta aprendida en 3 meses, ahí se te queda grabada. Porque esa es la forma de cómo tú puedas aprender cosas. Tú puedes aprender vivir con ciertos parámetros en 2, 3 meses, ya es parte de tu condición personal. Y yo creo que en este tiempo nosotros tenemos que entrar en esos mecanismos que la palabra de Dios nos da como estructura para que nosotros podamos genuinamente establecer el reino de Dios dentro de nosotros. Amén. No es vivir una vida totalmente en la iglesia religiosamente porque está en una subcultura que no dice la palabra. La palabra te ha llevado a decir que ya el espíritu no está acá, sino está aquí. Que el templo no es este, sino tú eres el templo. Y que tú eres una vida totalmente nueva, que ya no a través de un proceso que te lleva a una vida religiosa, sino porque tú haces todos los días una vida nueva, ¿no? Entonces, de esa manera nos damos cuenta de qué forma genuinamente vamos a empezar a caminar, porque Él nos va a llevar a ejercer la autoridad que nos va a tomar, a darlas, porque ya no las dio al tú recibir a Cristo. Ellas nos dio ese ejercicio. Nos dio el ejercicio de saber que ya nosotros somos hijos de Dios. Ahora lo que nos toca entender es que nuestra mentalidad tiene que estar en la mentalidad de esa cultura del reino, que es una cultura totalmente ligada a la palabra de Dios. Entonces, todo lo que no esté en la parada, pues es una subcultura. Ha sido nada más un rito religioso que nosotros hacemos para nosotros establecer ciertos mecanismos con hombres. Entonces, cada vez que nosotros hacemos esos mecanismos, nos salimos de la palabra, nos salimos de esa cultura del reino. Entonces, mucho que queremos ahora es buscar genuinamente la conversión, buscar constantemente la restauración, para que nosotros encontremos esos cambios y esas transformaciones que Cristo hace. Así que mucho queremos hacer para poder cambiar, pero tenemos que dar de nosotros nuestra parte. Muchos queremos cambiar, pero todo aquel que quiera cambiar necesita entrar en ese concepto del cambio de la mente. Si no hay cambio de mente, pues no hay nada. Todo solamente es un proceso religioso, un proceso de venir a la iglesia y hacer, y pues al día siguiente sigue con lo mismo, con el mismo patrón. Entonces, ¿qué es lo que hace la restauración? Cristo vino justamente para eso. Cristo vino primero para salvarte, después para liberarte y después para restaurarte. Entonces, él habla claramente que no nos quedemos con el patrón del pensamiento de ese mundo, porque esa estructura nos va a llevar simplemente a tener una subcultura religiosa, pero con el mismo mecanismo del mundo. O sea, el espíritu tiene que tornar el cambio en ese pensamiento, cambiar totalmente a esa estructura que Dios nos ha puesto, que Dios nos ha establecido a través de su palabra. Hoy vamos a hablar como parte de esa condición de cómo nosotros tenemos que arrancar todos esos mecanismos. Tenemos que arrancar todos esos conceptos que nosotros tenemos porque hemos maltratado, hemos deteriorado nuestras relaciones humanas, hemos maltratado nuestras relaciones de pareja, hemos maltratado a nuestros hijos porque hemos tenido esos conceptos del mundo y que no han sido el ejercicio de poder extender el reino. El reino de Dios se extiende a través de la condición del primero que nosotros somos, primero como cabeza, somos primero como estructura del reino. No se puede establecer el reino si nosotros mismos no cambiamos. Entonces, la cultura de este reino de Dios se hace a través de esos cambios y patrones de pensamiento en el cual nos va a llevar a tomar totalmente el pensamiento de Cristo. El pensamiento, el tener la comunión de lo que dice la palabra, pues va a cambiar nuestros conceptos, va a cambiar nuestras actitudes y de esa manera vamos a tener una relación totalmente sólida territorialmente, llevar a cambios estructurales
en nuestra comunidad, en nuestras familias y en nuestras naciones. Y eso es lo que hoy en día no se hace. La subcultura cristiana, evangélica, simplemente hace un rito religioso, pero no hace el cambio totalmente integral dentro de la cultura de este mundo. Y nosotros somos llamados a eso. Nosotros somos llamados a que estemos volcados a un cambio, volcados a una transformación, volcados a arraigarnos, a sacarnos de toda esa estructura para que nosotros podamos ejercer totalmente un cambio genuino de nuestra mentalidad. Nuestra mentalidad ha sido llevada a cautiverio por muchos años a través de generaciones, pero a través de Cristo nos viene a tomar esa posición de rescate, esa posición de escogernos como parte de ese cambio estructural. Nosotros necesitamos trabajar en esta condición de nuestra mente. Y ya el espíritu está totalmente pagado por la muerte de Cristo, ¿no? El problema ya no está en el espíritu. El problema está en que nosotros no queremos hacer los cambios porque la misma iglesia no está enfocada a que nos cambie la mentalidad, sino está enfocada a que haga ciertos trabajos dentro de la iglesia que van a ser ritos nada más, pero que eso no va a cambiar la mentalidad. ¿Se entiende? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que darnos cuenta hoy en día. Hoy en día, ¿cuánta gente sirve dentro de la iglesia, pero sigue siendo la misma? ¿Cuánta gente ha venido al Señor y ha establecido una relación, pero sus costumbres y sus pensamientos siguen siendo los mismos? ¿Por qué? Porque la iglesia no ha atacado el establecer ese caminar, establecer esa relación con ese proceso en el cual nos habla Pablo, ¿no? No conforméis a este siglo, seamos transformados día a día en Cristo Jesús. Amén. Así que esta noche nos vamos a tomar en esta área que el problema del pecado ya Cristo lo solucionó. Y el problema de la mente es algo que nosotros tenemos que trabajar. El problema del reino ya solucionado está porque a través de Cristo ya lo establece. Y también lo define que a través de su dominio, de su influencia y de su manifestación dentro de este mundo. Creo que en este mundo nosotros necesitamos trabajar en un rompimiento de esas estructuras que nos ha puesto la misma iglesia. La misma iglesia nos ha puesto estructuras de relaciones, de doctrinas que no han estado ligadas a la palabra de Dios. Así que pedimos en esta hora para cada uno envolver en este proceso de restauración, en el cual todos hemos venido constantemente a ser cambiados, porque vino para eso, Cristo vino justamente para eso, vino para hacer los cambios estructurales de mente, los cambios estructurales en los conceptos en los cuales nosotros no hemos podido adquirir el cambio. Gracias a Dios y gracias a los hermanos que vienen a recibir la restauración, podemos darnos cuenta la manera como nosotros podemos entrar entonces en esa responsabilidad de nosotros cambiar, ya no por la estructura de una iglesia, sino por la responsabilidad que nosotros somos iglesia, que nosotros tenemos el templo y que nosotros tenemos a Cristo dentro y que de esa manera nosotros podamos empezar a tener la madurez y el desarrollo de esa cultura totalmente dada por Dios. Amén. Sé que nos vamos a parar para orar y para terminar este proceso. Padre, gracias Señor por esta noche, gracias Señor por los que han venido, gracias por los que están Señor en la vía virtual, porque tú has dado Señor ese alineamiento Señor a que toda estructura religiosa, todo concepto del mundo Señor ha venido a ser tornado, cambiado Señor, porque tú lo has manifestado de esa manera a través de tu Hijo amado Jesús. Santo Padre, venimos en esta hora Señor a manifestar Señor la mentalidad de cada hombre, Señor, en las cuales han sido dadas, estructuradas, Señor, con este mundo, pero que en este tiempo, Señor, hay rompimientos por causa de los tiempos finales, por causa de las cosas grandes que tú tienes para cada uno, Señor. Padre, gracias, Señor, por esta hora. Gracias, Señor, por los matrimonios, por los hermanos, mujeres, hombres que están
viniendo, Señor, a ser restaurados, a ser totalmente cambiados por tu palabra, cambiados por tu testimonio, cambiados porque tú viniste por cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre, en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Así que nos vemos el día martes y el martes a 8 de la noche en los procesos de restauración. Que Dios los bendiga. Amén.